Bueno, entonces les estaba comentando acá que en esta eh, ecuación sí tenemos una solución exacta. Entonces aquí sí podríamos comparar esa solución exacta contra la solución aproximada que obtengamos. Y lo que vamos a hacer es probar con un diferente número de puntos para la rejilla y ver o analizar también cómo se comporta el error dependiendo de cuántos puntos usemos para esa rejilla y cuántas iteraciones nos vamos a tardar en llegar a alcanzar el mismo nivel de error. Entonces vamos a probar, por ejemplo, primero con 5 puntos y después quizá vamos a probar con 15, con 21 y podemos ir incrementando para ver en cuántas iteraciones se va a tardar y si se comporta de manera lineal. Si hay una relación lineal, perdón, entre el número de iteraciones y el número de puntos en los que yo divida mi rejilla en todo este dominio. Aquí este dominio va a estar acotado o limitado, va a estar definido entre 0 y 1. Entonces el límite en la izquierda es el 0 y el límite en la parte derecha es el 1. Este dominio para x va desde 0 hasta 1. Entonces les comentaba también hace rato que esta ecuación tiene una solución analítica. Si yo, por ejemplo, me pongo a razonar un poco cuál podría ser esa solución analítica, al final de cuentas voy a llegar a una expresión como la que está aquí, que es una ecuación, que es un polinomio, pero es un polinomio lineal. Entonces, si ustedes derivan dos veces este polinomio, la primera vez que lo deriven va a quedar una constante. Y la siguiente vez que lo deriven va a quedar cero, porque la derivada de una constante es cero. Entonces, se supone que la solución debería de tener esta forma. Y es igual a k1 por x más k2, donde esas k1 y k2 van a ser constantes. Entonces, se supone que yo tendría que obtener un comportamiento lineal entre 0 y 1. Y lo que vamos a hacer entonces es primero tratar de aproximar la derivada a través del método de diferencias finitas. De hecho, ya habíamos visto en alguna clase anterior cómo se podía pasar esta derivada de segundo orden a una expresión en diferencias finitas. Y la solución, bueno, la aproximación mejor dicho, sería esta que está aquí. Sería, ¿cómo la leemos? El valor en la coordenada siguiente en y menos dos veces el valor en la coordenada actual para y, más el valor en la coordenada anterior, todo eso dividido entre delta x al cuadrado. Aquí, bueno, esta delta x le faltó su exponente, es delta x al cuadrado, todo esto va a ser igual a 0. Y las condiciones de frontera serían, para y en x igual a 0 el valor va a ser 0. Y si evaluamos y en x igual a 1, el valor va a ser igual a 1. Entonces, con estas condiciones de frontera y con esta aproximación, yo puedo empezar a trabajar. Entonces, tengo que tomar en cuenta también que debe de haber una solución inicial o unos valores, un conjunto de valores iniciales para todos los puntos de mi dominio en Y. Aquí, entonces, el siguiente paso sería despejar esta y que tenemos en esta ecuación, que es el valor en la coordenada actual. Entonces, la solución quedaría en estos términos. Yo lo que voy a hacer entonces es despejar esta y la voy a dejar en términos de las otras variables. Lo primero entonces que voy a hacer es mover esta delta x al cuadrado hacia el otro lado. Pero realmente esta delta x al cuadrado se va a ir porque al multiplicar al 0 pues va a quedar 0. Y bueno, después se supone que tengo que mover este menos dos veces y hacia el otro lado. Y después mover el número 2 de regreso hacia el lado izquierdo. Entonces, al final si yo hago ese despeje, la solución me va a quedar de la siguiente manera, donde y va a ser igual a un medio de la suma de estos dos valores. Entonces, en realidad aquí lo que estoy haciendo es promediar los valores que son vecinos a la coordenada actual. Y así se va a hacer para cada punto. Entonces, el detalle aquí, como no tenemos, por ejemplo, una derivada con respecto al tiempo, es que
este valor de y se va a ir actualizando en cada iteración. No es un valor en el tiempo siguiente, en realidad lo que estamos tratando de hacer es llegar a una solución estable donde el error sea el error más pequeño posible, para esta ecuación en particular. Entonces, esto es lo que vamos a implementar en Octap para poder obtener esa solución aproximada para esta ecuación que es de segundo orden. Entonces, bueno, aquí vienen los pasos que vamos a realizar, pero bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o pregunta. Ok. Bueno, el primer paso pues sería definir lo que son el número de puntos que yo voy a utilizar, desde dónde hasta dónde va el dominio y definir también, por ejemplo, los saltos o cuánto va a valer ese brinco de delta X. Es lo primero que tendría que definir. Y desde luego también escribir una porción de código que me permita inicializar los valores para y. Entonces, a partir de esta solución inicial, se van a ir calculando nuevas soluciones a través de cada iteración hasta que se llegue a un determinado nivel de error. El error lo que vamos a hacer es hacer una comparación punto a punto. Entonces vamos a ir recorriendo cada punto del dominio y vamos a comparar contra la solución anterior. Y después vamos a sumar todos esos valores para hacer un solo valor. Y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar como el error. Entonces, el ciclo que vamos a programar nosotros, y les repito que aquí no estamos trabajando con respecto al tiempo. Aquí la idea entonces es digamos, seguir iterando hasta que se alcance un cierto nivel de error. Entonces, si cuando se alcance ese nivel de error, la simulación se va a detener. Ese nivel de error lo vamos a definir nosotros, lo vamos a definir como una especie de tolerancia. Entonces, ese va a ser nuestro criterio para detenernos en nuestra simulación, que se alcance un determinado nivel para el error. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a graficar tanto las condiciones iniciales, la condición inicial, perdón, como la solución en el último paso. Y vamos a ir explorando también qué pasa en esos pasos intermedios cuando todavía el valor del error no es lo suficientemente pequeño. Entonces vámonos a pasarnos para acá, para Octap, para empezar a trabajar. A ver, vamos a guardar esto. Práctica 3, CFD. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es definir los límites de mi dominio y el número de puntos que yo voy a utilizar. Entonces definimos el dominio y vamos a definir el número de puntos. Entonces lo vamos a poner como esta variable n puntos y vamos a probar primero con 5 puntos. Después podemos ir incrementándolos. Entonces vamos a definir también el primer límite y el segundo límite para el dominio. Entonces el dominio va desde 0 hasta 1. Vamos a calcular ahora el tamaño para el dominio. Entonces sería el valor absoluto de la resta entre estos dos valores anteriores.
Y delta x entonces va a ser igual a este tamaño del dominio. Entonces dom size dividido entre n puntos menos 1. Bueno, vamos a detenernos aquí y vamos a correr solo para corroborar que todo esté correcto hasta acá. Entonces, delta x, el resultado de que yo haga esta división, que de que yo utilice 5 puntos, va a ser que delta x va a ser igual a 0.25. El tamaño del dominio es 1, entonces parece que hasta aquí todo está correcto. Ahora vamos a definir el dominio en x. Entonces, xdom va a ser igual a desde 1 hasta n puntos menos 1 por delta x. Bueno, vamos a ver qué operaciones son las que se están realizando aquí, en esta línea de código, en la línea 17. Esto que tengo aquí dentro del paréntesis es un vector que va desde 1 hasta 5. ¿Por qué? Bueno, porque n puntos vale 5. Si yo modificara ese valor, bueno, ya sería otro caso, ¿no? Entonces, este vector es un vector que va desde 1 hasta 5 con saltos de 1 en 1. Entonces tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que se está haciendo aquí es una resta. Entonces, esta operación en sí lo que va a hacer es decir, bueno, aquí lo que le voy a hacer a cada valor de este vector va a ser restarle 1. Incluso vamos a quitarle temporalmente esta multiplicación. Lo que deberíamos ver aquí entonces como resultado es un vector que va desde 0 hasta 4. Entonces aquí si corremos xdom, aquí está el resultado, va desde 0 hasta 4. Y bueno, solo para garantizar que esto no haya sido una coincidencia, lo que puedo hacer es decir, bueno, a ver, le voy a restar, no sé, 2.5. Entonces, si se fijan ahora, los valores cambiaron. A cada valor que tenía originalmente en mi vector se le restaron 2.5 y se almacenó en un nuevo vector, que es este vector xdom. Bueno, vamos a regresarlo como estaba originalmente. Y estaba multiplicando a delta x. Entonces, con esto que está dentro de este paréntesis que está más afuera, el resultado va a ser un vector que va desde 0 hasta 4. Y yo después lo multiplico por delta x. El valor de delta x es 0.25. Entonces, el primer valor para este vector va a ser de 0. Entonces 0 por 0.25 va a ser igual a 0. Y luego 4 por 0.25 va a ser igual a 1. Al final lo que yo voy a obtener es un vector con los puntos que forman la rejilla. Entonces, que sería este vector que está aquí, que va desde 0 hasta 1. 0, 0.25, 0.5, 0.75, etcétera. Y yo puedo decir, bueno, quiero incrementar el número de puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a modificar, primero se va a modificar lo que es delta x. Y se va a modificar también el tamaño del vector, lógicamente. ¿Por qué? Porque ya voy a tener más puntos. Entonces, si checamos, por ejemplo, esta variable xdom, ahora este vector va a tener más puntos. Entonces, es un vector que va desde 0 hasta 1. Vamos a definir ahora las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces vamos a ponerlo aquí, condiciones de frontera y condiciones iniciales. Bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con esta variable y. Entonces esta variable y va a ser el vector con la solución actual o con el valor actual. Lo que le estoy diciendo aquí es, ¿sabes qué? El primer valor para y, en este vector y, va a ser igual a 0. Y el valor en n puntos, que se supone que es el último valor, va a ser igual a 1.
Entonces, esto que tengo aquí no es otra cosa más que estas dos condiciones que están aquí. Y en 0 vale 0 y y en 1 va a valer 1. Estas condiciones iniciales se tienen que conservar también en el nuevo valor que yo calcule. Entonces voy a ponerle aquí valor nuevo. Entonces el primer valor para este vector va a ser igual a 0. Y el último valor, y nuevo, en n puntos, va a ser igual a 1. Bueno, aquí va a haber algo chistoso entre comillas, porque yo estoy inicializando solamente dos valores dentro de todo este vector. Aquí yo digamos que indirectamente también ya estoy generando un vector que tiene 5 elementos. El primer elemento es 0 y el último elemento va a ser igual a 1. Pero lo que va a suceder es que Octave necesita también saber cuáles son los valores intermedios. Aquí yo no lo especifiqué. Entonces, como yo no lo especifiqué, lo que va a hacer Octave es decir, bueno, los valores que no están especificados para este vector, yo los voy a rellenar con ceros. De hecho, vamos a correr para que puedan apreciar esto. Entonces vamos a correr y vamos a abrir, por ejemplo, vamos a regresarlo al valor original que es 5. Vamos a estar trabajando con 5 por ahora. Y aquí está el valor de y, es el valor inicial. Entonces todos los valores son 0 exceptuando el último. Las condiciones de frontera son esta y esta. Entonces los demás valores los va a rellenar con ceros. Y solo para estar seguros puedo regresarme acá al editor y decirle, bueno, quiero 11 valores, no quiero 5. Entonces corremos y volvemos a checar acá. Entonces se cumple o se respeta la programación que yo estoy haciendo. El primer valor va a ser 0 y el último valor va a ser igual a 1. Y bueno, mismo caso para el vector que va almacenando los valores nuevos que yo voy calculando. Que sería este que está aquí. Entonces el primer valor es 0 y el último valor es igual a 1. Vamos ahora a continuación a definir un valor inicial para el error. ¿Por qué? Porque este cálculo lo vamos a realizar a través de un ciclo while. Que ese ciclo while se va a frenar hasta que se alcance una cierta condición. Mientras no se alcance esa condición, el ciclo va a seguir corriendo y va a seguir calculando más iteraciones. Entonces, vamos a dejarlo como 1 para que ejecute al menos la primera vez el ciclo. Entonces, inicializamos el error. Y vamos a establecer esta condición. Vamos a decir que este es el error requerido. Entonces vamos a ponerle un valor de 1 por 10 a la menos 7. Umbral de error. Bueno, vamos a poner mejor tolerancia. Para poder detener el cálculo. Y vamos a crear otra variable que se va a llamar iteraciones. Esta variable me va a servir para saber cuántas iteraciones ocupe para hacer el cálculo. ¿De qué depende? Bueno, depende de varios factores. Depende de cuántos puntos utilice para mi rejilla. Y depende también por ejemplo, bueno, depende del número de puntos que use para la rejilla y depende también de la tolerancia que yo defina para el error. Entonces, entre menos error requiera yo, se supone que el número de iteraciones se tiene que ir incrementando. Si yo mantengo igual el número de divisiones en la rejilla. Entonces son diferentes variables con las que puedo empezar a jugar y ver cómo se comportan. Ver cómo se comporta el número de iteraciones si yo voy modificando estos parámetros. Uno sería el tamaño de la rejilla y el otro sería el error que yo requiero.
Entonces vamos, bueno, ya tenemos definidos todas estas variables. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar una figura. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar los valores iniciales para y antes de hacer cualquier cálculo. Entonces voy a generar una figura y después voy a poner aquí el comando plot xdom, coma, y, coma, bo. Bueno, esto que puse entre estas apóstrofes de bo, lo que va a hacer es que va a generarme marcadores de color azul y los va a generar con una forma circular. Es lo que va a hacer aquí. Entonces vamos a definir también el tamaño del marcador. Esto lo hacemos a través de este parámetro que se llama marker size. Y le vamos a decir que sea de tamaño 12. Bueno, vamos a ver cómo hace la gráfica aquí. Si no es necesario agregar algo más. Bueno, aquí con estos comandos que yo utilicé aquí en plot, bueno, esas opciones más bien, me va a generar estos círculos de color azul. Pero si yo quiero que queden rellenos, vamos a añadirle otra opción aquí. Entonces, marker face color, coma B. Entonces, esto es lo que va a definir el color de relleno del marcador. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo de color rojo para que vean. Entonces vamos a correr. La línea que forma el contorno de cada marcador apenas si se alcanza a apreciar. Es de color azul. Pero el relleno es de color rojo. Ok, entonces vamos a cerrar aquí y vamos a ponerlo de color azul. Entonces volvemos a correr y aquí está. Estas son las condiciones iniciales. Incluso vamos a modificarle algunas otras cosas más aquí. Set GCA font size. Y a ver, vamos a ponerlo de tamaño 20 la fuente. A ver, 24. Título. Condiciones iniciales. Etiqueta en X. Vamos a ponerla como X. Etiqueta en Y. Vamos a ponerla como Y. Aquí está. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Sí, no te preocupes. Ok, bueno. Aquí está. Ya generamos esta primera figura entonces. Que son las condiciones iniciales. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el código para el ciclo while. Entonces, otra vez, aquí lo que tiene que hacer es frenarse cuando se alcance la condición del error que yo establecí. Entonces, mientras no se alcance ese nivel de error, no va a detener las iteraciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es decirle que mientras la magnitud del error sea mayor al error que yo requiero, se haga la corrida de este ciclo while. Entonces, este while debe de llevar su end while. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a necesitar dos ciclos for. Primero uno para recorrer y hacer los cálculos de la nueva de los nuevos valores, perdón. Y el otro me va a servir para hacer la comparativa del error. Entonces, vamos a escribir primero el ciclo que me va a servir para hacer los cálculos de los nuevos valores para y. Entonces, lo voy a hacer desde 2 hasta n puntos menos 1. Es la manera en como habíamos estado trabajando anteriormente. Entonces, ya en nuevo, en i va a ser igual a y en i más 1
más y en i menos 1 dividido entre 2. Entonces es un promedio de los valores vecinos. Y bueno, de hecho vamos a poner una figura por acá. A ver, vamos a ponerle... Ok, bueno, supongamos que... Ok, bueno, supongamos que que este es nuestro dominio. Entonces vamos a suponer que estamos parados también en una parte del dominio, que es aquí, ¿no? Ups. Bueno, este es el punto I, este es el punto I más 1 y este es el punto I menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí incluso podemos ponerlo, aquí vamos a ponerlo como I. Vamos a cambiarle esta fuente. Ok, bueno, creo que no me va a dejar cambiar la fuente. Parece que Paint tiene algún bug, pero bueno, vamos a dejarlo entonces así tal y como esté. Espero que se alcance a apreciar. Entonces, vamos a ponerle aquí los 3 puntos. Bueno, aquí tenemos I más 1 e I menos 1. Entonces, lo que yo voy a hacer bueno, este es el nivel actual, digamos, en el que estamos, ¿no? Entonces, vamos a copiar y pegar esto. Uy. Entonces, bueno, incluso vamos a ponerlo aquí como Y. Como Y, y este vamos a ponerle como Y nuevo. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver, ok. ¿Qué color usaré? Bueno, vamos a usar este. Entonces, yo estoy parado aquí haciendo mi cálculo, ¿no? Lo que yo voy a necesitar para poder hacer mi cálculo son estos valores que están aquí. Entonces, son estos valores los que alimentan a este nuevo valor en la solución. Entonces, este de aquí y este de acá. Se suman, se dividen entre 2, se hace un promedio de estos valores y este es el nuevo valor. Entonces, este sería I para Y nuevo. Y así se va a seguir haciendo con los demás valores. Entonces, cuando yo esté calculando esta Y nueva, lo que estoy haciendo en ese ciclo for es ahora moverme para acá y tomar este valor de aquí y tomar otro valor que esté por acá y hacer el cálculo. Y bueno, si hubiera otro valor por acá, entonces lo que va a pasar aquí es que se va a tomar este valor de aquí y se va a tomar este valor de acá, se van a sumar, bueno, se van a promediar y bueno, este sería un hipotético I más 2 y así sucesivamente. De esa manera voy recorriendo yo todos los puntos, bueno, casi todos los puntos de mi dominio, porque recuerden que este valor de aquí y este otro valor que estuviera en el extremo no se van a tocar. Y bueno, eso corresponde con las condiciones de frontera, donde los valores siempre van a ser 0 y 1. Las condiciones de frontera van a ser valores constantes. Incluso aquí podemos ponerle que este va a ser 0 y este va a ser 1. Entonces, de esta manera es como se está haciendo el cálculo de la nueva solución. Lo que vamos a hacer a continuación es definir eh, cómo se va a comportar esta variable de las iteraciones. Entonces lo que yo voy a hacer después de que se corra ese ciclo for, se calcula la solución nueva y se va a incrementar en 1 el número de iteraciones. Entonces, inicialmente el número de iteraciones yo lo estoy dejando en 0. La primera vez que entre aquí, porque va a entrar cuando menos una vez. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, esta magnitud del error es 1, entonces yo voy a reemplazar el 1 aquí.
Esto es lo que en realidad está haciendo la máquina de fondo. Reemplazar estos valores aquí, entonces va a decir, bueno, a ver, 1 es más grande que 1 por 10 a la menos 7, entonces por lo menos se va a meter a ejecutar este ciclo una sola vez, por lo menos. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de qué tan buena sea la solución inicial. A lo mejor nuestra propuesta inicial se aproxima mucho a la solución y a lo mejor solamente se tuvieron que correr 5 o 10 iteraciones, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para ver cuántas iteraciones vamos a requerir para completar este cálculo, de acuerdo a las condiciones que nosotros establecimos como usuarios. Y lo que vamos a hacer aquí es, después de que se incrementa en 1 el número de iteraciones, en este caso, suponiendo que se vaya a hacer la primera corrida, ¿no? Lo primero que va a pasar es que en este número de iteraciones inicialmente está un 0. Pero lo que va a pasar aquí es que va a venirse aquí, a esta parte de la derecha de esta línea, y va a decir 0 más 1 va a ser igual a 1. Entonces hace esta operación y asigna a lo que esté del lado izquierdo. Cuando yo me pase a la línea 44, la primera vez que yo estoy corriendo, ese número de iteraciones ahora ya va a ser igual a 1. Y en la línea 44 lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo arriba te había dicho que la magnitud del error era 1, perdón, pero necesito recalcular el error. Entonces, temporalmente lo voy a, digamos, vaciar y voy a decir que es igual a 0. Y voy a definir otro ciclo for que va a ir desde for i igual a 2 hasta, bueno, es igual a lo que tengo acá. Entonces voy a copiar y pegar esto que está aquí y vamos a modificar esta línea de código que está aquí. Entonces, vamos a calcular, aquí dentro vamos a calcular la magnitud del error. Lo que va a hacer aquí es que este ciclo lo va a correr desde 2 hasta 4. En este caso en el que tengo 5 puntos. Y va a decir, bueno, a ver, primero vamos a completar esta línea de código antes de hacer la explicación. Entonces, y en nuevo, en i menos y en i. Ok. Entonces, este ciclo me va a servir para ir haciendo ese recorrido. Si lo veo acá, lo que pasaría es lo siguiente. A ver, vamos a deshacer lo que hicimos aquí. Ok, bueno, se supone que hasta esta línea de código yo ya tengo lo que es, bueno, tengo estos valores porque es la solución inicial, pero hasta esta línea ya tengo esta solución nueva también. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de n igual a 2 para el número de puntos, voy a empezar a hacer comparativas. ¿Cómo le hago? Bueno, voy a restar este valor con este. Y ese valor se va a ir acumulando. Por esa razón hacemos esta asignación donde la magnitud del error va a ser igual a la magnitud del error más el valor absoluto de esta resta. Entonces se va a hacer la resta entre estos dos valores y se va a almacenar ese valor. Y luego se va a decir, bueno, a ver, voy a hacer esta resta entre estos dos valores que están aquí. Y se va a sumar con el valor anterior. Y así mientras este ciclo for siga corriendo. Entonces, lo que se va a hacer como siguiente punto es hacer la resta entre estos dos y a sacarles el valor absoluto. En cada resta se va a sacar un valor absoluto. Y lo que se va a hacer después es sumarlo con respecto a esta otra suma que yo ya había realizado por acá. Entonces, este error va a ser un error acumulativo. Se va a ir acumulando a través de todo el dominio espacial. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.
Vale, entonces hasta aquí ya calculamos la magnitud del error. Entonces, mientras, mientras esta condición del while no se cumpla, va a seguir corriendo esto que está aquí adentro. En cada iteración va a ir realizando este proceso. Entonces, lo siguiente en la línea 50 es que va a imprimir la magnitud del error. Eso es solamente es para que nosotros, digamos, lo podamos visualizar. Y lo siguiente que voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a refrescar la variable. Entonces, actualizamos el valor de y. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que entre al ciclo ya entre con un valor nuevo para y. Entonces hacemos esta asignación en la línea 51 y después podemos, bueno, vamos a ponerle la pausa aquí. Vamos a ponerle este comando de pausa y le vamos a decir que haga una gráfica, aunque bueno, acá se me olvidó ponerle figura 2. Entonces aquí vamos a hacer un plot, vamos a copiar todo esto que tenemos por acá. Bueno, aquí vamos a cambiárselo a color rojo. Entonces aquí en lugar de ser VO le voy a poner RO. Y aquí le voy a poner R. Ok, entonces, bueno, creo que hasta aquí es todo el código que vamos a necesitar. Realmente no vamos a necesitar checar nada más. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo 5 puntos. Entonces vamos a correr. Solamente... ok. Entonces vamos a correr. Y bueno, aquí está esperando que yo como usuario le oprima una tecla en la línea 53. Hasta que oprima la tecla, se va a pasar a la línea 54, va a seguir ejecutando, va a volver a comparar la condición y si la condición sigue siendo falsa, se va a volver a meter al ciclo y va a seguir calculando y así sucesivamente. Entonces, está esperando a que yo le dé aquí una instrucción para que siga. Y lo que podemos hacer aquí es ir comparando contra la condición inicial, por ejemplo. Entonces, a ver cómo los muevo. Ok, bueno, creo que aquí ya se puede ver bien. Entonces, en cada iteración, lo que ustedes van a ir viendo es que los valores 2, 3 y 4 se van a estar actualizando. Se supone que yo ya conozco cuál es la solución exacta para este caso. Entonces, yo lo que debería de ver es que conforme yo avanzo en el número de iteraciones, la solución se parezca más a una línea recta. Entonces vamos a seguir calculando aquí. Solamente que aquí hay algo raro en cuanto al error. ¿Será que lo está imprimiendo dos veces? No creo. El magnitud del error igual a 0. Y después vuelve a hacer el cálculo del error. Ok. Entonces, bueno, se supone que si ustedes siguen calculando y calculando, lo que van a ver es que después de un cierto tiempo ya los valores ya no se van a mover demasiado. Entonces el error también si por ejemplo empiezan a graficar el error, lo que van a ir viendo es que va a llegar a un punto en el que ya no se va a mover demasiado, ya se va a obtener una variación que esté dentro de ciertos límites para el error. Aunque, bueno, aquí hay algo raro porque no sé por qué razón me está calculando como si estuviera calculando dos veces la misma magnitud para el error, pero a ver, vamos a checarlo.
Ok, bueno, los cálculos sí se están haciendo correctamente. Lo que no sé es por qué se esté duplicando este error, pero bueno, si lo encuentro, se los mando ya en un código corregido y les digo cuál era el error. Lo que podemos seguir explorando aquí es decir, bueno, a ver cuántas iteraciones nos tardamos con estas condiciones. ¿Qué condiciones? El número de puntos y el nivel de error que yo requiero, que es la tolerancia. Entonces, con 5 puntos y con este error que es de 1 por 10 a la menos 7, lo que obtuve fueron 56 iteraciones para poder llegar a la solución. Lo que puedo hacer aquí es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, incremento a 7 el número de puntos? Bueno, vamos a incrementarlo más, vamos a incrementarlo a 11. Entonces, si lo incrementamos a 11, ¿qué pasaría? Bueno, si lo razonamos un poco, lo que va a pasar es que lógicamente se va a tardar en hacer se va a tardar más en hacer los cálculos. Entonces, si empezamos a correr aquí y empezamos a inspeccionar la solución, vemos que vemos cómo se van recorriendo los valores. Incluso podemos ver una determinada tendencia aquí. ¿Por qué razón? Porque si se fijan los primeros valores que se empezaron a mover, que empezaron a tener una tendencia hacia la solución exacta, son los valores que están más hacia la derecha en el dominio. Y después los demás valores empiezan a arrastrar, esto empieza a arrastrar a los demás valores. Entonces, dense cuenta de cómo poco a poco los valores que están más hacia la izquierda se van a ver arrastrados hacia la solución exacta. Entonces vamos a seguir calculando. Y como les comentaba hace rato, va a llegar un punto en el que ya no se va a observar una variación muy grande. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que como se requiere que se cumpla cierto nivel de error, me voy a tardar más en llegar a la solución, más iteraciones. Y bueno, lógicamente más iteraciones pues va a implicar que se requiere más tiempo para hacer este cálculo. Entonces, bueno, vamos a terminar, vamos a seguir corriendo y vamos a terminar esta corrida y vamos a ver después cuántas iteraciones se requirieron para llegar a ese nivel de error. $290 iteraciones. Y podemos seguir explorando qué pasaría si yo sigo incrementando el número de puntos. Entonces vamos a ponerle ahora, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle 21 puntos. ¿Dónde estás? Ok, número de puntos 21. Y vamos a correr. Entonces tenemos aquí las condiciones iniciales y vamos a tener la solución también. Bueno, las condiciones iniciales ya no requerimos que estén aquí. Entonces, otra vez, fíjense que la tendencia sigue siendo la misma. Los valores que se van a empezar a mover primero son los valores que están en la parte de la derecha. Entonces, y esto poco a poco va a hacer que los demás valores se vayan también arrastrando, entre comillas. Que vayan aproximándose cada vez más hacia la solución exacta, que es una línea recta entre 0 y 1. Entonces aquí, bueno, vamos a terminar de correr. Incluso podemos parar aquí la simulación y vamos a quitarle esa pausa que le habíamos puesto. Vamos a quitarle esta pausa y vamos a comentar este plot. Y lo vamos a mover fuera del ciclo. Lo que estamos haciendo al moverlo fuera del ciclo es que se van a terminar de hacer todos los cálculos y se va a imprimir únicamente lo que es la solución final. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque me interesa saber solamente cuántas iteraciones me tomó llegar hasta aquí. Entonces, si cuando yo incrementé el número de puntos a 21, el número de iteraciones subió hasta 1116. Sería interesante explorar, por ejemplo, cuál es la relación entre el número de puntos que yo utilizo y el número de iteraciones que requiero para llegar a esa solución.
¿Para qué? Bueno, para ver si hay una relación lineal o de proporcionalidad o si no la hay. Si cada vez más se va, bueno, si se va a incrementar de manera exponencial el número de iteraciones. Vamos a regresarnos a tener 5 puntos nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el error que yo requiero. Vamos a relajarlo un poco, vamos a dejarlo en 1 por 10⁻⁴. Vamos a correr. Bueno, aquí sí me interesaba ver lo que pasaba mientras se hacían los cálculos. Entonces voy a volver a descomentar esta línea de aquí. Bueno, estas líneas las voy a descomentar. Si lo quieren hacer con el teclado, el comando es Control Shift R para quitar los comentarios. Y para agregar comentarios es Control R. Entonces voy a correr aquí. Y bueno, va a suceder algo similar a lo que pasaba en los otros casos. Pero, y bueno, quizá no lo alcancemos a percibir, pero la solución aquí es menos exacta. ¿Por qué? Porque relajé la condición del error. Entonces yo la puedo seguir bajando, no sé, a ver, vamos a bajarla a, no sé, 1 por 10⁻², por ejemplo. Entonces vamos a... Bueno, igual para alcanzar a tener una mejor visualización, lo que se pudo haber hecho pues es a lo mejor guardar la otra gráfica y compararla contra esta gráfica, ¿no? Porque al final de cuentas aquí yo todavía puedo seguir apreciando la forma de la línea recta. Entonces, vamos a seguir jugando con otras combinaciones de valores. No sé, a ver, vamos a ponerle que sean 21 y vamos a decirle que la tolerancia sea de 1 por 10⁻⁴. Y bueno, aquí ya no me va a interesar lo que pase en los cálculos intermedios, entonces aquí voy a comentar estas líneas y voy a volver a descomentar estas líneas de acá. Y vamos a calcular 1 por 10⁻⁴. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a relajarla todavía más en 1 por 10⁻². Bueno, aquí sí es más evidente que el parecido con una línea recta es menor, ¿no? Conforme yo voy disminuyendo esa tolerancia para el error. ¿Por qué? Bueno, esto es lógico porque se supone que el error es más grande cada vez. Si el error es más grande, entonces lo que quiere decir es que me estoy aproximando de una manera peor a mi solución exacta, ¿no? Que bueno, en este caso sí tenemos una solución exacta. Ok. Bueno, pues básicamente lo que íbamos a ver en la práctica del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o comentario final que quieran hacer. Ok. Pues en realidad te sirve para aproximar otro tipo de soluciones para ecuaciones diferenciales. Este código es muy genérico. Aquí, este, lo que tendrías que razonar, por ejemplo, es qué pasaría si se incrementara el grado de esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora fuera un grado cúbico y tuviera que ser la solución igual a cero, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Pero este código en realidad es muy reutilizable, porque si te fijas, bueno, razonemos qué partes son específicas. En realidad no hay mucho que sea como que específico para las rectas, ¿no? Entonces, realmente este código lo puedes usar para diferentes tipos de ecuaciones que tengan esta misma forma. Una ecuación cúbica, por ejemplo. También se podría reutilizar este código sin mayor problema. Lo que sí habría que hacer aquí, por ejemplo, es si las condiciones de frontera cambian, obviamente tendríamos que cambiar aquí también los valores para las condiciones de frontera, ¿no? Y razonar cómo se comportaría la solución, por ejemplo. Por ejemplo, como te comentaba hace rato, ¿qué pasaría si se subiera un grado cúbico?
y tuviera que ser la solución igual a cero, no sé. Ahí probablemente la solución analítica ya tomaría otra forma, ya tomaría la forma de un polinomio cuadrático. Entonces lo que tú tendrías que ver ahí se supone que es que la solución se vaya aproximando cada vez más pues a esa forma de una parábola, ¿no? Que es la forma que toma ese polinomio cuadrático. Ese se supone que es lo que tendrías que estar viendo tú ahí. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Sí, de nada. Bueno, mentí en algo que dije hace rato. Sí hay algo que es específico para esta ecuación. Y bueno, viene dado en sí mismo por esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque este es un grado, digamos, un segundo grado, ¿no? Entonces, esta discretización que está aquí, este cálculo es propio de ese segundo grado. Habría que razonar, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, una ecuación cúbica, por ejemplo, habría que ver la manera de discretizarlo. Entonces, una vez que tengamos esa manera de discretizar esa diferencial de tercer grado, entonces eso sí sería lo que cambiaría aquí. Entonces, lo que cambiaría sería esta línea que está aquí. Lo demás prácticamente se mantiene igual, pero lo que cambiaría es esta línea que está por acá. Entonces, se supone que ahí lo que tendríamos que ver es que la solución tenga esa tendencia cada vez más hacia el polinomio cuadrático, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda más, alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro. Ok, bueno, entonces voy a detener la